Otra mañana llegaba, y nuevas tareas tocaban ahora, como preparar la tierra para los nuevos cultivos. Pero eso no era lo más importante que ocurría este día. Hoy sería diferente, pues desde el escape de la prisión que Don y Dask habían tratado de permanecer ocultos, sin embargo hoy saldrían a la luz. Hoy la gente de Ártica se enteraría de que una fuerza estaba preparándose para plantarle cara al régimen de Desan. Temprano por la mañana ya todos estaban despiertos haciendo los últimos preparativos, sin embargo dentro de la barraca los gemelos apenas se estaban despertando. Dask se estiraba encima del sucio colchón en el que había dormido. Don también trataba de estirarse con cuidado, pues la cicatriz en su costado todavía le causaba molestias. ¿Qué tal vas? Mejorando, aún no del todo, pero mejor que ayer por lo menos. Dask solo asintió ante la respuesta de su hermano, para luego agachar levemente la cabeza. Había algo en su mente que la distraía. Volví a soñar con ellos, con mamá y papá. Su padre fue el primero en partir. Su madre era un alicornio, pero su padre por otro lado era un pony común y corriente, por lo que pronto el tiempo hizo lo suyo. Y luego su madre también se iría. Fueron muchas las ocasiones en las que Dask los había visto en sus sueños, pero a medida que los años iban pasando se habían hecho menos frecuentes, pero ahora esos sueños habían vuelto. Probablemente en un intento de buscar algo que le diera tranquilidad entre todo el caos que tenían alrededor. Lo cierto es que Dask no era la única, pues Don también había estado teniendo sueños sobre sus padres últimamente. Ambos fueron afuera, Don caminando con más lentitud que de costumbre, y fueron hacia el río donde Velvet y los demás estaban preparando los botes para partir. Seguro que estarás bien aquí solo. No se preocupen, estaré mejor aquí que con ustedes allá. Ellos podían confiar en las palabras de Don, principalmente porque tenía razón. Don parecía estar recuperándose a buen ritmo, sin embargo aún no estaba lo suficientemente sano, por eso era mejor que él se quedara para evitar que algo peor le pasase. Por lo que solo serían Dask, Velvet y Cosmos además del resto de hombres que irían con ellos. En total eran 11 incluyendo a Cosmos. Segura de que su hermano estaría bien, Dask subió al bote y junto a los demás partieron río abajo. De igual forma otro grupo de hombres salió con los animales de carga, siguiendo el camino hasta el punto donde se juntarían más adelante. La tarea de este grupo era interceptar y neutralizar a un grupo de soldados que iban rumbo a la ciudad y tomar sus lugares. Solo segundos después de que partieron, Don recordó lo que dijo su hermana sobre Velvet el día de ayer, esperando que eso no fuese a generar problemas entre ellas. Pero también sabía que si algo llegaba a pasar su abuelo podría resolverlo, así que no se preocupaba tanto. Él solo quería seguir durmiendo. Una vez que los botes llegaron hasta el puente los ocultaron debajo y esperaron a que el segundo grupo llegara con los animales. Tardaron un poco más de lo acordado, pero finalmente aparecieron. Una vez que los dos grupos se juntaron, siguieron avanzando por la carretera de tierra rumbo a la ciudad, haciéndose pasar por la unidad que habían neutralizado más atrás. Velvet avanzaba con los humanos por el medio del camino, mientras que a un costado de este Dask y Cosmos avanzaban entre la vegetación para que no los viese cualquier patrulla con la que se pudiesen topar. Luego de al menos 10 minutos de caminata, divisaron a pocos metros las primeras casas, viejas y maltrechas pero firmes. Los humanos avanzaban por las calles de tierra, mientras los secuestres los seguían de cerca evitando zonas abiertas. El ambiente era bastante desolador, a tal punto de que podía parecer un pueblo totalmente abandonado, de no ser porque había una que otra persona afuera. Había algo que llamaba la atención de los secuestres, y es que había una torre de radio detrás del pueblo, y por la luz parpadeante que se veía en la cima esta estaba en funcionamiento y por ende transmitiendo. Dado que no había regimientos o cuarteles en los pueblos pequeños, a los humanos se les asignó una de las casas del pueblo como barraca. Ahí podría ocultarse Dask sin muchos problemas. El plan estaba saliendo como se esperaba, las demás tropas no parecían sospechar de ellos y tenían el almacén a solo unas calles. Sin embargo, aún no podían empezar. Mañana uno de los pelotones saldría de la ciudad para ser reubicado, quedando solo un pelotón.
Debían esperar a que el segundo pelotón se fuese, así solo se enfrentarían a uno y estarían más parejos. Mientras todos los demás aprovechaban de descansar, Dusk miraba oculta por la ventana del segundo piso hacia la calle de tierra que tenía debajo. En Equestria aún había algunos pueblos que no tenían calles pavimentadas, como Ponyville por ejemplo, pero eso se debía a que en Ponyville nunca se dio la necesidad de pavimentar. Aquí era como si no tuviesen lo necesario para pavimentar las calles. Además de eso, el suelo estaba demasiado seco y el viento levantaba nubes de tierra por todos lados. Otra cosa que llamaba la atención de Dusk era el hecho de ver las paredes afuera llenas de afiches de propaganda del culto y el ejército de The Sun. De igual forma, la radio que tenían en la casa no paraba de hablar sobre el culto en su única emisora, a tal punto que tuvieron que apagarla. Trata de no acercarte mucho a la ventana, alguien podría verte. Dusk sabía que tenía razón, pero por otra parte la curiosidad era bastante fuerte, pese al peligro que eso significaba. Esa noche ninguno pudo dormir tranquilo, en cada momento estaba presente la idea de que en medio de la noche alguien descubriese que no eran quienes decían ser y acabasen fusilados o encerrados de nuevo. Dusk era la más nerviosa, solo podía pensar en qué le pasaría si la encontraban a ella, la ejecutarían, la encerrarían, la esclavizarían. Quizá las tres cosas. Sea lo que fuese, no sería bueno. Al día siguiente Velvet estaba en la calle junto a otro de sus hombres, los tenían haciendo guardia en la puerta del almacén que iban a asaltar, pero algo no estaba bien. Ya había pasado el mediodía y el grupo que se supone debía haberse ido al amanecer seguía dando vueltas por ahí. Se suponía que ya debían estar varios kilómetros en otro poblado, pero al parecer eso no sucedería, al menos no hoy. Podía ser un retraso, pero no podían permanecer mucho tiempo ahí o corrían el riesgo de ser descubiertos. Decidieron esperar un día más. Si para mañana el grupo seguía ahí, tendrían que realizar el asalto estando en desventaja numérica. No les quedó otra que seguir esperando. Sin embargo, eso también les dio algo de tiempo para explorar mejor el área, buscar posibles zonas para emboscadas y zonas de escape secundarias. Además, Velvet pudo ver más de cerca el almacén y comprobar todo lo que había en su interior. Además de armas y municiones, también había herramientas, repuestos y combustible. No sabía que tenían vehículos. Son algo escasos, exclusivos del ejército. Al día siguiente fue bastante angustioso para todos ver que el grupo que debía marcharse seguía ahí. A Dusk eso le hacía aumentar sus sospechas, claramente algo raro estaba pasando. Todo fue aún peor cuando de la nada una bocina se escuchó por la calle y una camioneta se detuvo frente al almacén. Dusk veía por la ventana como de la camioneta se bajaba un hombre misterioso con gafas de sol. Claramente no era un soldado más, el abultado chaleco que llevaba encima y la boina roja en su cabeza lo identificaban fácilmente. Velvet era quien hacía guardia en la entrada del almacén. Al ver a ese hombre acercándose pareció paralizarse. Claramente ese hombre generaba algo en ella, y no solo en ella, también en los demás. Era un temor casi demoledor que nacía en su interior. El hombre se detuvo frente a la puerta y observó detenidamente a Velvet por unos segundos, quien hacía un esfuerzo por permanecer calmada, hasta que finalmente él desvió la atención de ella y entró por la puerta. Al alejarse, Velvet sintió un gran alivio, pero no duraría mucho, pues si él estaba aquí entonces las cosas no podrían salir muy bien. Cosmos pareció notar lo nerviosa que se puso ella cuando vio al hombre de la boina, por lo que sabía que ese hombre significaba un peligro. Su nombre es Victor Asaun, es uno de los generales de The Sun, él es quien está a cargo de este sector. ¿Por eso te pusiste tan nerviosa cuando apareció? Sí, esos hombres no son como el resto de soldados, no se detienen ante nada con tal de conseguir su cometido. Y son inescrupulosos al momento de tener que dispararle a alguien. Entonces son peligrosos. Había acertado. Los generales de The Sun destacan por no ser como el resto de oficiales. Ellos fueron seleccionados y entrenados por el mismo The Sun con el propósito de que uno de ellos tome su lugar como líder del culto algún día.
Y dado que solo puede haber un líder, sí o sí llega el día en que estos deberán enfrentarse por decidir quién será el próximo en gobernar, desatando así una guerra civil en Ártica. Así ocurre cada vez que llega un nuevo líder. La historia de Ártica y del culto está llena de estos conflictos civiles que impiden a los humanos progresar en todo aspecto. Eso les daba otra razón más para darle fin al culto. Pero ahora con la llegada de Asaun las posibilidades de éxito se reducían aún más. No podían esperar a que él se fuera o que no los persiguiese, su mejor opción era distraerlo, pero eran muy pocos como para dividirse. Los necesitaban a todos en el almacén para poder sacarle el máximo provecho. Se les ocurrió que quizá podrían dividirse en dos grupos una vez que ya tengan las armas y escapar en diferentes direcciones, de esa forma al menos uno de los grupos tendría más posibilidades de volver. Ya no podían seguir esperando, en cuanto Velvet tuviese el siguiente turno en una hora comenzarían. Pese a que no contaban con ventaja numérica, aún contaban con el factor sorpresa, nadie esperaría que sus propios hombres comenzasen a atacarlos de la nada. Ya tenían todo listo, cada uno llevaba un bolso en el que metería todo lo que cupiese, un grupo llenaría los bolsos mientras el otro distraía a los atacantes y luego cambiaban, y cuando ya no pudiesen cargar más saldrían de ahí. Velvet estaba haciendo guardia en la puerta cuando uno de sus hombres se acercaría para el cambio de turno. Una vez hecho el cambio rodeó el edificio y abrió la puerta trasera dejando entrar a Dusk y al resto. Mientras dos hombres hacían guardia afuera, el resto llenaba bolsas y bolsas con armas, municiones, herramientas y demás. Todo parecía estar yendo bien, ya tenían aseguradas una buena cantidad de armas y parecía que aún no los descubrían. Sin embargo, algo los sorprendería causándoles un sobresalto a todos, dos disparos provenientes del exterior y dos cuerpos cayendo al suelo. De pronto las ráfagas de disparos atravesaron las ventanas llenando el lugar de balas y trozos de vidrios rotos. De inmediato varios hombres se colocaron en las ventanas a devolver los disparos, mientras los demás seguían llenando bolsas y bolsas. Cuando ya no pudieron cargar más, se decidieron a salir por la misma puerta por la que entraron y comenzar a retroceder de vuelta hacia el río. Como pudieron salieron del almacén y comenzaron a correr calle abajo. No supieron cómo exactamente, pero ya se habían percatado del robo y ahora comenzaban a perseguirlos para recuperar las armas. A los soldados poco pareció importarles la presencia de civiles, simplemente comenzaron a disparar contra Velvet y los demás. El peso de las armas reducía su movilidad, sabían que algunos debían quedarse a combatir para ganarle tiempo al otro grupo. No tuvo que pasar mucho tiempo hasta que Asaun apareciera, avanzaba a paso firme e inmutado entre sus hombres, como si ya supiese que algo así pasaría. Con una pistola enorme en su mano derecha, disparaba atinando a quien se pasase por su mira, no fallaba ni un solo disparo. Los hombres de Velvet se intercalaban para combatir y retroceder. Mientras un grupo se movía, el otro disparaba para cubrirlos, luego el grupo que disparaba pasaba a moverse, mientras el otro se ponía a disparar, siempre intentando evitar estar lo más lejos de Asaun que podían. Aquí se demostró la clara superioridad táctica del enemigo, rodeando por las calles aledañas y atacando desde los techos. El enemigo los encerraba en una bolsa de la que no podrían salir si no encontraban una vía de escape rápido. Dusk y Velvet estaban arrinconadas, las balas no dejaban de golpear contra el muro de concreto que las protegía, impidiéndoles moverse de su posición o de lo contrario acabarían peor de don. Estamos arrinconadas, no podemos movernos y están cada vez más cerca. Sí, qué conveniente. Dusk soltó esa frase con un tono sarcástico que de inmediato sería notado por Velvet. ¿Qué estás diciendo? Todo va saliendo bien, hasta que de casualidad nos descubren y hay que empezar a correr, pero convenientemente para ellos acabamos encerrados. Curioso, ¿no lo crees? ¿Dices que yo les dije dónde estábamos? Y no sería la primera vez. Cosmos revisaba cada calle y callejón en busca de una vía de escape, era lo mejor que podía hacer para ayudar, cuando vio a sus dos nietas discutiendo a los gritos y se dirigió hacia ellas. ¿De verdad van a ponerse a discutir ahora?
Ella es la que me está culpando de algo que no he hecho. Son demasiadas coincidencias como para que no hayas sido tú. Cosmos no lo podía creer, ambas ya eran mujeres más que maduras como para ponerse a discutir de esa forma tan infantil, y menos aún en pleno tiroteo. Cierren la boca las dos, este no es el lugar ni el momento para que se pongan a pelear entre ustedes. Ahora cuando les diga van a dirigirse hacia el callejón a su derecha y saltarán el muro, detrás habrá arbustos lo suficientemente grandes para amortiguarlas, ¿entendido? Los gritos de Cosmos sonaron más fuertes que los disparos. Un alicornio enojado puede ser más peligroso que una bala. Ambas asintieron en silencio y siguieron las instrucciones, u órdenes, de su abuelo, dejaron el muro y corrieron calle abajo. Incluso Asaun pareció sorprenderse al ver a Dusk entre los rebeldes, ninguno de ellos esperaba ver a un ecuestre en toda su vida. Con la cobertura del segundo grupo ambas lograron llegar hasta el muro con los demás de su grupo. Al escalar la pared de piedra y dejarse caer sobre los arbustos del otro lado, lograron estar fuera del alcance de los disparos, por lo menos hasta que el enemigo los alcanzase y volvieran a dispararles. Por eso mismo empezaron a correr de vuelta hacia el río, mientras el segundo grupo también comenzaba a retroceder por las calles. Para este punto los botes ya no eran una opción, remar era demasiado lento y en el agua serían blancos más fáciles. No les quedó otra opción que dirigirse hacia los bosques para perderlos y luego poder volver a casa. Pasaron varias horas hasta que por fin lograron volver. Dom ya podía estar de pie con más facilidad y fue a recibir al exhausto grupo que llegaba a pasos lentos y decaídos. Don no alcanzó a decir una sola palabra a su hermana cuando ésta simplemente pasó a su lado sin dirigirle una sola mirada. El ceño fruncido en su rostro mostraba que no estaba de muy buen humor. Y Velvet, lo mismo. En cuanto entraron al campamento ambas simplemente tomaron direcciones opuestas y se alejaron sin decir una sola palabra. Don no entendió nada de lo que acababa de pasar, pero por la expresión de preocupación en el rostro de Cosmos dedujo que no podía ser nada bueno.